Muy bienvenidos a todas y a todos. Vamos a comenzar la segunda sesión de estudio de este inductivo del segundo semestre de la Viña. Va a exponer hoy día nuestro querido amigo Roberto Torres, que nos va a enseñar el contexto histórico del libro de Judas, que es muy cortito y que seguramente pudieron hacer el código de colores mucho más rápido que el anterior. Seguramente se dieron cuenta que habían muchos más seres espirituales que en la carta anterior y que probablemente la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Ahí luego Roberto nos va a explicar un poco más de todo esto en detalle, pero antes de comenzar le vamos a pedir a Cata si puede iniciar con una oración y ahí dejamos a Roberto con el tiempo disponible. Ya. Señor, en esta tarde te damos gracias por tenernos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que este tiempo tú puedas llevarte toda distracción, todo cansancio, y disponemos a aprender también de tu palabra. Te pedimos también que la palabra que aprendamos hoy se haga vida en nuestras vidas y que cambie también nuestra forma, nuestra manera de pensar y cambie en profundidad nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me empiezo a hablar o todavía no? Sí, amigo, todo el tiempo es tuyo. Ya. Hola, iglesia, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Estoy mirando aquí quiénes están conectados, a ver a quién conozco, a quién no. Los saludo a todos en el amor del Señor, a los que conozco y a los que no conozco también. Un abrazo psicológico. Bueno, Alex me pidió si podía compartir algo de la carta de Judas, el contexto histórico, y es un honor para mí hacerlo. Yo sé que ustedes están en un estudio bíblico inductivo, así que yo no les voy a interpretar la carta, solamente le voy a dar algunos tips que me parecieron bastante interesantes. La carta es súper cortita, la epístola de Judas se puede leer como un sermón, eh, se puede leer como un sermón que es un saludo, el tema principal y después la doxología final. Es una típica carta en su estructura como una carta griega. Alex, ¿dónde está la diapositiva? ¿Dónde puedo ver la diapositiva? Ya. Ahora sí. Ya, bueno, el objetivo de la sesión creo que esto, ¿para qué lo voy a nombrar si ustedes ya lo saben? ¿Cuáles son los objetivos? En honor al tiempo. Así que pasa nomás, o lo tengo que decir uno por uno, Alex. No, ya la pasé. Ya. Bueno, todo lo que yo estudié para contarles lo saqué de un libro, El comentario a Judas de Simon Kistemaker, y de dos Biblias de estudio, la Holman y el Estudio Teológico, y de otro libro saqué un extracto que tenía que ver con los libros El origen de la Biblia, de Philip Wesley. Pasa a la siguiente, hermano amigo. Ya, los antecedentes bibliográficos de la carta. Como hay poca evidencia externa y mucha evidencia interna, pensé que podía ser mejor que a medida que iba hablando de algunos versículos, ir explicando como las evidencias que hay, el contexto, etcétera. Así que esto lo voy a leer así a la rápida nomás, pero a medida que sigamos hablando de Judas, vamos a ir explicando algunas cosas.
el género literario, una carta epístola, esta carta se clasifica también como carta universal. ¿Por qué? Porque era una carta que llegaba a un lugar y se replicaba y se iba a otros lugares. También se llama universal o general porque no especifica el destinatario, como por ejemplo las cartas de Pablo a Timoteo, a Filemón, a los colosenses. En este caso no hay una especificación del destinatario. Nosotros más adelante vamos a entender por qué se cree que el destinatario son algunas comunidades judeo-cristianas en el Medio Oriente. El origen de la carta, de dónde escribió Judas, bueno, según Indubiblia dice Jerusalén, pero yo por todos lados lo que busqué no encontré evidencia de que Judas haya escrito la carta en Jerusalén. Lo más probable, porque Judas era un misionero, lo más probable es que haya sido en alguno de sus viajes. Pero dónde específicamente, dónde escribió la carta, no hay consenso de los eruditos bíblicos al respecto. Y la fecha, tampoco hay mucho consenso, se pone en un rango entre, hay otras que fechan entre el 60 y el 68, yo coloqué el 65, el 68, y se coloca la fecha de la carta en ese periodo de tiempo porque no hay mención sobre la destrucción de Jerusalén. Eso es como lo principal en que se basan los eruditos para colocar una fecha de la carta, o sea, para colocar esa fecha de la carta estimada. Otra diapositiva, amigo. Ya. Si ustedes se pueden fijar están con su Biblia abierta, me imagino, en el primer versículo, el autor, a diferencia de, por ejemplo, el apóstol Pablo, él no se identifica como apóstol. Se presenta como siervo de Jesucristo. Y como mención adicional, menciona que es hermano de Jacob. Ahora, ¿quiénes calzan en esto de ser un siervo de Jesucristo y el hermano de Jacob? Hay algunos Judas en la Biblia que podrían calzar con la definición. Primero está Judas, hermano de Jacobo, que era uno de los 12 discípulos. Ya, este se descarta porque justamente Judas no se menciona a sí mismo como apóstol o discípulo de Jesús, sino como siervo de Jesucristo. Ese es uno de los motivos por qué se descarta que no sea el discípulo de Jesús el que haya escrito esta carta. Después está Judas Iscariote, que por razones obvias no fue el que escribió la carta. Está Judas el Galileo, que era un revolucionario. En el tiempo en que está fechada el origen de la carta, eran tiempos políticos intensos. Había problemas de los judíos con los griegos por la constante helenización de la tierra de Palestina. Además, a los judíos se les estaban obligando a hacer sacrificios al César en el templo, entonces los ánimos no eran los mejores. De hecho, de ahí salió la primera revolución judía que terminó con el asedio de Jerusalén, ¿cierto?, por parte de Tito y la destrucción de Jerusalén. Después está Judas Barsabás, que estuvo presente en el concilio de Jerusalén, pero él se descarta porque no tenía un hermano que se llamaba Jacob. Y después está Judas, hermano de Jacob y medio hermano de Jesús. Y los eruditos coinciden en esto, en que el escritor de la carta era un medio hermano de Jesús. Ustedes saben que en la Biblia los hermanos de Jesús en un principio no creían en Jesús, pero una vez que Jesús resucitó, sí creyeron en él. De hecho, Jacobo, que fue el escritor de la epístola a Santiago,
fue un prominente fue un prominente ¿cuál es la palabra? Un prominente personaje de la iglesia primitiva de esos tiempos. De hecho, él fue martirizado. Y por eso se cree que Judas, el hermano de Jacob y medio hermano de Jesús, fue el que escribió la carta de Judas. Ahora hay una mención a Judas, que lo puse ahí como evidencia externa en la diapositiva, de que el emperador Domiciano en el año 96 convocó a los nietos de Judas. Y ahí hay una mención de quién se dice que era el hermano según la carne del Salvador. Estas son las primeras evidencias de que Judas era el escritor de esta carta. Ya. Esta carta fue bastante resistida en los inicios de la iglesia como una carta canónica que pertenece al canon de la Biblia como la tenemos hoy en día, por distintas razones, no había consenso en el autor, no habían manuscritos no manuscritos, sino que era una carta muy breve y era bien parecida a la carta de Pedro. También era porque menciona escritura que no estaba en el canon hebreo. Entonces, por esto la epístola de Judas era una carta muy resistida a que sea colocada en la Biblia, como la conocemos hoy en día. Entonces yo puse una serie ahí de fechas y algunos personajes en que la carta empezó a ser reconocida. Puse el canon de Muratori, pero este en general debiera ser el último, aunque está fechado primero, que es el canon en donde por primera vez se ve a Judas en la Biblia como la conocemos hoy, en el 1700, alcanzo a ver por el celular, el PowerPoint, en el 175 después de Cristo, pero ese canon fue descubierto en el 1750 por una persona llamada Ludovico Muratori. Entonces, desde el 175 después de Cristo ya se consideraba a Judas como parte del canon. Después están estos personajes famosos como Clemente de Alejandría, que sí la consideraban en el canon, Tertuliano, Orígenes, que eran padres de la iglesia. La carta después se fue ratificada como perteneciente al canon en el concilio de Nicea y finalmente en el concilio de Cartago ya quedó estipulada como un libro del Nuevo Testamento. Es curioso que ¿cómo se llama? Martín Lutero, en su edición del Nuevo Testamento en 1522, menciona 27 libros por sus nombres. Pero la epístola de Judas no la reconoce como libro, sino que la reconoce como un resumen de Segunda de Pedro. Este del resumen de Segunda de Pedro lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente Calvino aceptó a Judas en el canon porque la iglesia primitiva la colocó entre los libros canónicos del Nuevo Testamento. Y Juan Calvino dice lo siguiente: aunque hubo discusiones entre los antiguos acerca de esta epístola, yo la agrego voluntariamente a las otras, visto que su lectura es útil, que no contiene nada inconsistente con la pureza de la doctrina apostólica y que fue recibido como auténtica anteriormente por la mejor gente. Así que esa es la historia más o menos de los problemas que tuvo la epístola para ser reconocida como un libro del Nuevo Testamento. La siguiente, no, creo que falta una.
Al ver la anterior, La anterior era la que me dijiste. a ver, La epístola de Judas, salen los canon. Déjame confirmar si es el último envío que me hiciste. Sí, amigo, es la misma carta. Es el último documento que me enviaste. y la siguiente de esa, ¿cuál es? Dice, ¿cómo podemos explicar esta increíble similitud? Después de esa, Destinatarios. ya. Déjala ahí. Ya. ¿A quién le estaba escribiendo Judas? La precisión geográfica no la tenemos, pero dada la evidencia de la misma carta, era una comunidad judío-cristiana. ¿Por qué? Porque esta comunidad tenía conocimiento del Antiguo Testamento, que está citado en la carta, está mencionado en la carta. También tenía conocimiento de la literatura judía, que también estaba mencionada en la carta. Estaba mencionada la literatura apócrifa de la Asunción o Testamento de Moisés y el libro de Primera de Enoch, en los versículos que coloqué ahí en la diapositiva. ¿Y por qué judío-cristiana? Porque el estilo de vida de los falsos maestros que expone Judas en su carta tiene que ver más con un estilo de vida gentil que de los propios judíos, porque ustedes saben que los judíos eran monoteístas, tenían sus tradiciones y el adulterio era castigado, el emborracharse también. Entonces no, al mencionar Judas a este tipo de falsos maestros, quiere decir que los destinatarios de alguna forma también eran gentiles. Entonces, por eso se cree que los destinatarios eran una comunidad judeo-cristiana. Ahora, ¿de qué iglesia? La única referencia que hay en la Biblia en que según los eruditos pueden mencionar que podrían ser iglesias del Oriente Medio, de Asia Menor principalmente, es porque Judas habría viajado por todo el Mediterráneo Oriental según 1 Corintios 9:5. Eso es como lo que se puede saber sobre los destinatarios. No hay más consenso al respecto. Ahora sí vuelvo a la anterior a mí. Eso. Ahora, yo le expliqué que la carta costó ser reconocida en el canon del Nuevo Testamento porque una de las razones era por la similitud que tenía con Segunda de Pedro. Porque algunos creían, porque no había un consenso en que si alguien había copiado a alguien o si los dos autores usaron una misma tradición oral o estaban viviendo lo mismo en las iglesias que visitaban para escribir algo parecido. No hay un consenso. Por ejemplo, una de las hipótesis que se barajaba era que Judas era el escriba de Pedro. Y por eso la carta de Judas, la epístola de Judas, tiene varias menciones. Ahí yo hice el Judas, segunda de Pedro, por los versículos, y los versículos totalmente parecidos, idénticos. Entonces, extractos de los versículos, parte de los versículos. Entonces, algunos pensaban que como Judas fue el escriba de Pedro, se repetían, o sea, Judas hizo como una repetición de lo que Pedro ya había escrito en su carta anteriormente. Pero otro estudioso
piensa en lo que les dije delante, que Pedro y Judas tomaron de la misma tradición oral, material prestado, y además estaban viviendo situaciones similares en la iglesia, lo que tampoco uno puede descartar, porque los problemas que vamos a ver más adelante de los falsos maestros igual tienen que ver, pues, cuando yo recuerdo cuando nos tocó Colosenses, habían cosas bastante parecidas en todo lo que tiene que ver con pecados de la carne. Y la otra hipótesis es que que Pedro haya tomado prestado material de Judas, y la última es que Judas haya tomado material prestado de Pedro, que es lo más probable. ¿Por qué? Porque el versículo de Judas 17 y 18 dice: queridos hermanos, recordad el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Eso dice Judas 17, 18. Y 2 de Pedro 3:3 dice: ante todo debéis saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Entonces, esto podría darnos indicios que sí, efectivamente, Judas tomó prestado material de 2 de Pedro para escribir su carta. Y amigo, next. Ya, pero eso sí. Eso es lo que acabo de decir, sí. Acabo de decir. Ya, es el bosquejo como les conté al principio, la carta es muy simple, tiene la introducción, que el saludo, el tema principal, que Judas quería hablarle sobre la salvación, y termina diciendo que hay que luchar por la fe. Después describe a los falsos maestros y la condenación que les toca, y después exhortaciones finales y la doxología final. Esa es como la estructura de la carta de Judas. Ya, amigo. Antes de pasar a los versículos claves, que ya están más enfocados en la interpretación, hacer el comentario y recordar, creo que lo dijimos en la sesión introductoria, que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, lo que tiene aquí Roberto respecto de falsos maestros que viven vidas vergonzosas, que aparece aquí en el bosquejo y que va a profundizar ahora en la revisión de versículos. Todo esto forma parte del contexto histórico y que tiene que ver con la evidencia interna, que es lo que la carta dice sobre el contexto en el que está viviendo. Y Roberto era súper explícito en algunas diapositivas en donde él decía: esto es evidencia externa. Recordemos que la evidencia externa se refiere a toda aquella evidencia extra bíblica que está fuera de la Biblia y que podemos descubrir a través de historiadores, como en este caso, que hacen referencia a autores bíblicos, o en este caso a esta misma carta, o esta personaje, o esta persona en realidad, más que personaje, de las cartas. Entonces, cuando nosotros hablamos de evidencia externa, vuelvo a repetir, se refiere a la información, perdón, a la información que encontramos en historiadores. Sí, me dicen por interno que no habíamos explicado la diferencia entre evidencia interna y la evidencia externa. Entonces, la evidencia externa se refiere a todos estos procesos históricos de los cuales se tiene evidencia, y que Roberto ya hizo alusión a algunos, y lo que viene ahora tiene que ver más que nada con la evidencia interna, que es lo que la carta dice sobre el contexto en el que se estaba moviendo, y que es básicamente lo que hace el proyecto Biblia, y que nosotros también tenemos una versión de este análisis casi verso a verso de las cosas que estaban sucediendo. Eso, Roberto. Ya. Gracias, Alex. La otra diapositiva. Ya, es el versículo clave, pero yo escogí ese versículo clave porque para mí de ahí nace la carta en realidad.
De ahí nace la carta de Judas, porque él iba a hablar sobre la salvación, pero después dice, no, pero me es necesario hablar de otra cosa, que ustedes luchen por la fe, debido al falso maestro. Entonces, para mí ahí nace la carta de Judas. Ya, lo que les quiero decir ahora, yo no les voy a interpretar nada, solamente les quiero dar algunos tips sobre lo que Judas estaba escribiendo y quizás cómo lo entendían la comunidad, que nosotros quizás, o yo por lo menos decía, oh, wow, ahora sí es bastante entendible, el mensaje también era fuerte para ellos. ¿Por qué? Porque Judas en el versículo 1 se presenta como siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, ¿cierto? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os han multiplicado. Ahí yo puse la palabra en griego déspotes, que es la que utiliza Judas para hablar sobre el Señor. Y la intención de esta palabra es que el que es Señor tiene autoridad y poder sobre la vida de otra persona. O sea, cuando cuando el judío decía, al Señor le decía Señor, ellos entendían esto. Tiene autoridad y poder sobre la vida de otra persona. Después, Judas ocupa la palabra siervo, que según lo que estuve estudiando, lo que trata de decir es esclavo. Es esclavo. ¿Por qué? Porque esta palabra habla de sumisión. Sumisión de la persona a la que ha llegado a conocer y a la que le entrega todo su servicio. Es una palabra siervo, una palabra esclavo que tiene un total sentido de devoción y de pertenencia. Soy suyo. Ahora, la palabra siervo de Jesucristo es una tremenda frase para la comunidad judía. ¿Por qué? Porque era una frase que usaba a los grandes profetas, a Moisés. Moisés era el siervo del Señor, David era siervo del Señor. Entonces, aquí Judas está reemplazando la palabra Señor. Él está diciendo a los judíos, Jesucristo es el Señor, que es la principal causa de los judíos que no se han convertido, que ellos no reconocen a Cristo como Señor. Entonces, en ese saludo inicial, Judas con amor está yendo al choque, está declarando, Cristo es el Señor. ¿Y por qué está declarando esto? Porque una de las características de los falsos maestros es que ellos niegan el señorío de Cristo. Ya. A ver si tengo algo más que decir sobre eso. Ya. Sí. Eso nomás, Alex. Ya. Llamados, santificados y guardados en Jesucristo, ¿cierto? Estas palabras igual son importantes. La palabra llamado, probablemente, como lo vamos a ver más adelante también, Judas saca muchas cosas de la misma Biblia. Esto de ser llamado por Dios, de ser llamado, en la tradición oral, eran cánticos basados en Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío, mío eres tú, lo que le decía yo, el sentido de pertenencia, soy suyo, soy del Señor. Eran cánticos, y por eso fue el saludo de Judas en un inicio. Ahí están los versículos, yo creo que si los leyeron, podríamos seguir a la otra, pero esos más o menos vienen de una tradición de cánticos, el saludo de Judas. Pasa a la otra diapositiva. Ya, la palabra en griego es llamado es kleitos.
Esta palabra refleja la convicción del neotestamentaria, del Nuevo Testamento, de que el cristiano es producto de la mano misericordiosa de Dios. Y no tanto llamado como que alguien me llama y me está invitando, sino que es un producto de la mano misericordiosa de Dios. Entonces aquí el llamados es como escogidos. A los escogidos, prácticamente el Judas está diciendo a los escogidos, a los santificados y guardados en Jesucristo. En los manuscritos más antiguos la palabra santificado es amados. Entonces, qué hermoso lo que está diciendo Judas. Judas está diciendo a los escogidos, a los amados que somos nosotros, a los guardados y que somos guardados en Jesucristo. Tenemos que estar alerta de los falsos maestros, porque los falsos maestros, como lo vamos a ver, dejan la embarrada. Ya, amigo. Vuelvo un poquito más atrás, que no dije algo de la diapositiva que igual era bonito. Como dije que Judas empieza a nombrar en su carta al Nuevo Testamento, por ejemplo, dice, guardado es un eco de la oración de Jesucristo por sus discípulos. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Por eso Judas utiliza todas estas palabras, para declarar el señorío de Jesucristo y para decir que somos escogidos, amados y guardados en Cristo. Y amigo. Ya, ahí anoté el versículo y en resumen, Judas quiere animar a los lectores a afirmar su fe, los quiere alertar de lo que significan las personas inmorales que sean infiltrados y les quiere mostrar cuál es la vida y la doctrina de ellos y el final que les toca a esas personas infiltradas en la comunidad al que Judas se está dirigiendo. Mi amigo, sigue. Yo no voy a ir versículo por versículo, como les dije, porque si no, no vamos a ocupar mucho tiempo. Solamente iba a ¿cómo se llama? A ir a sacar algunos versículos. Ya. ¿Hay menciones en el del Antiguo Testamento en la carta de Judas? Sí. Y ustedes posiblemente las reconocieron. El versículo 5 hace mención sobre el rescate del Señor del pueblo de Israel de Egipto y su destrucción a los que no creyeron. Ahora, el versículo 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Este se supone que es una extracción de Génesis 6, pero si nosotros nos vamos a Génesis 6, no sale. Entonces, ¿por qué Génesis 6? Y ahí entra el libro apócrifo de Primera de Enoc. Porque en Primera de Enoc sale que los ángeles que no guardaron su dignidad, se refiere a cuando los hijos de los hombres se metieron, o sea, los hijos de Dios se metieron con las mujeres, con las hijas de los hombres. El libro de Enoc explica que el capítulo 6 de Génesis es a lo que se refiere Judas en el versículo 6. Y después está Sodoma y Gomorra. Bueno, todos saben qué es lo que era Sodoma y Gomorra. Más adelante voy a repasar de nuevo a Sodoma y Gomorra un poquito, pero claro, la carta identifica a Sodoma y Gomorra como inmoralidad sexual, básicamente. Inmoralidad sexual, ¿ya? Ya. La otra diapositiva. Ya, ahora vamos a hacer un paralelo de Judas y vamos a hablar un poquito de los libros apócrifos pseudoepígrafos. Apócrifo es un libro oculto y pseudoepígrafo es que alguien escribió en el nombre de.
¿Qué quiere decir? Que primera de Enoc no le escribió Enoc, porque Enoc es el séptimo desde Adán. Y este libro se escribió en el periodo que se llama los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, que es un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese periodo fue donde salió la mayoría de la literatura judía. De todos los libros apócrifos habido por haber, la mayoría nació en ese periodo hasta después de Jesucristo, hasta como los años 60, 70 después de Jesucristo siguió saliendo literatura pseudoepígrafa o apócrifa. Ahora, Judas menciona el libro de Enoc y menciona el libro La Asunción de Moisés. ¿Qué eran estos libros? Se lo puse en la diapositiva para explicarle un poco. El documento de Enoc fue redactado aproximadamente el 250 a.C. ¿Quién lo redactó? Moya, no sé. Ya, yo quise explicarle un poco de qué es lo que habla más o menos Enoc y se relaciona con Judas. En los capítulos 6 a 19, el escritor narra el origen del mal en el mundo. Describe cómo los ángeles caídos apreciaron a las hermosas mujeres de los hombres y descendieron sobre el monte de Hermón y cometieron adulterio con ellas. Estos ángeles caídos son los responsables del nacimiento de los gigantes que hubo en la tierra, y el resultado fue que Dios destruyó el mundo mediante el diluvio que menciona en Génesis, donde sale nuestro personaje Noé. Eso es un libro de eso y apocalíptico también, pero lo que tiene relación con Judas, de eso habla el libro de Enoc. Ahora, la asunción de Moisés. Alex, ¿puedes irte a la diapositiva siguiente? ¿Quién fue Enoc? Ah, ya, no, sí. Después, ya, sí. O sea, No, la anterior. No, la anterior. Creo que después... quiero hacer una precisión respecto de lo que mencionas de los capítulos 6 al 19 de Enoc, y que tiene que ver con que el libro de Génesis, y perdón que me meta, la ventaja de ser el profe de Caro. Solo quiero hacer una mención para que quede aún más explícito y quede aún más claro qué es lo que hace Enoc respecto de este libro, y en particular en los versículos, en los capítulos 6 al 9, y tiene que ver con que en el capítulo 6 de Génesis, en los primeros versículos habla sobre que algunos seres espirituales se relacionaron con mujeres y nacieron algunos superhumanos, algunas traducciones dicen gigantes, otras versiones dicen solo hijos de Dios, otras versiones dicen Nehim, algo así, y que lo que hace el libro de Enoc a partir del capítulo 6 al 19 es contar lo que sigue de esa historia, porque en Génesis se dice esto y después se salta inmediatamente a la aparición de Noé. Claro. Pero lo que hace Enoc es contar qué es lo que sucedió entre medio de esto, qué es lo que hicieron estos ángeles caídos, qué pasó con ellos después. Ahí aquí aparece también una historia respecto de el origen de lo que nosotros conocemos hoy día como demonios, que no son ángeles caídos. Ahí hay una teoría súper interesante. Y cuál es el destino de estos ángeles caídos. Ahora sí, perdón la interrupción. Bueno, y también recalcar que aunque Judas cita un libro apócrifo, no deja evidencias de que lo considerara parte de la escritura. Usó este documento porque era un documento conocido y respetado. Primera de Enoc era un documento bastante conocido y respetado. Además, no solamente hay referencia al libro de Enoc en Judas, hay referencias de él en Mateo, en Lucas, en Romanos, en Hebreos, en Apocalipsis, y no sé si me faltó algún otro libro. Así que
no era un cualquier libro, el libro no era un libro bastante respetado. Ahora, la Asunción de Moisés. Este libro fue redactado entre el 4 y el 30 después de Cristo. ¿Se acuerda que dije el periodo intertestamentario? Pero aún así se siguieron escribiendo libros después del nacimiento de Jesús. Este es uno de esos, la Asunción de Moisés. El Antiguo Testamento guarda silencio acerca de la disputa entre Miguel y Satanás, que es mencionada en Judas. Solamente dice que Dios enterró a Moisés en la tierra de Moab, pero que nadie conoce la sepultura hasta el día de hoy. Eso dice en Deuteronomio, perdón. Entonces, la disputa del arcángel Miguel con Satanás no se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un documento, y este documento dice que Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida, ¿cierto? Después Moisés le dice a Josué, baja, porque yo voy a morir. Así que baja a decirle al pueblo que he muerto. ¿Ya? Entonces Josué baja para informarle al pueblo de la muerte de Moisés. Moisés muere y Dios envía a su arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo. Como dice la Biblia que Dios enterró el cuerpo de Moisés y nadie sabe dónde. Ahora, hasta ahí habían suposiciones de por qué hubo una disputa entre Satanás y el arcángel Miguel. Algunos decían que Satanás quería usar como fetiche a Moisés para que el pueblo idolatrara a Moisés y no a Dios. Habían algunas teorías o hipótesis al respecto, pero se volvió a encontrar material sobre el testimonio de Moisés, se pudo reconstruir y sigue la historia. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí, pero Sama, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. ¿Por qué? El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haberlo ocultado bajo la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés, y el arcángel Miguel, que no toleró la calumnia, le dijo al diablo que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto el demonio huyó, y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios le había mandado y lo enterró allí con sus propias manos. Y así fue como nadie vio el entierro de Moisés. Eso es lo que dice el libro de la Asunción o Testamento de Moisés, para que cuando lean Judas entiendan por qué fue la disputa. Ya. Bueno, quería decir que quién fue Enoch también, pero no viene tanto al caso. Lo quise poner como un personaje mencionado, pero ya, vámonos a los otros personajes que sí son mencionados como falsos profetas, o sea, como falsos maestros. Y le hace relación a los falsos maestros, que es Caín, Balaam y Coré. La escritura menciona a Caín en 4 de sus libros, en Génesis, en Hebreo, en Judas y en Juan. En estos pasajes Caín es exhibido como el primer homicida e incrédulo por voluntad propia. Porque cuando Dios le habló al rechazar la ofrenda de Caín y le exhortó a conquistar el pecado, Caín mató a su hermano. Pero Dios fue misericordioso con Caín, porque él protegió a Caín, porque Caín le pidió ayuda. Señor, cualquiera me vea, me va a matar. Y le puso una señal sobre él, pero a pesar de la protección que le estaba otorgando Dios, la Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Salió de la presencia del Señor. Fue así que Caín no solamente mató a su hermano, sino que también rechazó a Dios. Este rechazo está presentado en un comentario judío de la tradición judía que pone en Caín estas palabras, que llegó Caín a decir: no hay juicio, ni juez,
ni mundo por venir. No habrá recompensa para los justos, ni destrucción para los malvados. Ya, Judas dice que estos falsos maestros han tomado el camino de Caín, pero ¿cuál era el camino de Caín? ¿Caín rechazó a Dios? Tuvo envidia de su hermano y el odio lo llevó al asesinato. Siempre estos falsos maestros que pone Judas tienen consecuencias, conllevan consecuencias. ¿Por qué? Tenemos a Balaam, que por ganar dinero se han precipitado al error de Balaam. Una lectura superficial del Antiguo Testamento dice que Balaam obedeció al Señor porque el rey moabita quería hacer que Balaam profetice en contra de los israelitas, pero él bendijo al pueblo. Pero, ¿cuál fue el error? Que este personaje amaba el dinero y por lo tanto le contó al rey moabita cómo los judíos podían hacer enojar al Señor. Entonces, Balaam le enseñó a Balac cómo hacer pecar a los israelitas. Le incitó a comer alimentos sacrificados a los ídolos, a cometer inmoralidades sexuales. ¿Qué pasó? Dios destruyó a 20, a ver, no recuerdo, me estoy como Boris, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran 20.000, pero murieron miles de israelitas por el pecado de Balaam. Entonces, de alguna manera, Judas está diciendo, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos maestros, porque su corrupción, la corrupción de un hombre de Balaam, hizo que el pueblo muriera. Después está Coré, que se rebeló contra la sabiduría del Señor y ¿cómo que se llama? Se rebeló contra la autoridad de Moisés que Dios había puesto y con eso llevó a 250 líderes más. Y en la rebelión de una sola persona, que nació en una sola persona, la rebelión de Coré, murieron 250 israelitas por su rebelión. Entonces, de alguna u otra forma, el Judas está diciéndole al pueblo que hay que tener cuidado con estas personas porque lo único que provocan es daño y corrompen. Porque Coré no se fue solo, se fue con 250 israelitas. Balaam no se fue solo, se fue con miles de israelitas. Caín no se fue solo, porque dice que Caín salió de la presencia del Señor, fundó una ciudad, esta ciudad creo que se llamaba Nimrod, que fue una ciudad malvada, y después hay un personaje que se llama Lamec que dice que si alguien mataba a Caín, iba a ser vengado 7 veces, pero si alguien me pasaba a mí, su castigo iba a ser 70 veces, 70 veces 7. ¿Por qué? Porque ese hombre con eso estaba dando a entender que había matado más gente de la que había matado Caín. Entonces, Judas está diciendo, con esto está diciéndolo a la comunidad que tengan cuidado con todos estos personajes porque corrompen a tal punto de hacer caer a un montón con ellos. ¿Ya? Amigo, Pasé la siguiente, pero necesito que leas el mensaje que te acabo de enviar. ya. No. Ah, ya. Vale.
Eh, bueno, me voy a saltar a otro versículo. A otros sálvenlos arrebatándolas del fuego. Bueno, la salvación es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Por lo tanto, la intención de este versículo no es que nosotros vamos a salvar, pero somos ministros del mensaje de la salvación. ¿Y por qué del fuego? Porque Judas toma prestado de nuevo de imágenes mentales del Antiguo Testamento. Dios dijo a Israel, fuiste como tizón escapando del fuego, Amós 4:11. Dios le dice al sumo sacerdote Josué que comparece ante Dios junto a Satanás en Zacarías 3:2. Lo mismo, que han escapado del fuego. Entonces, de alguna forma está diciendo que todo el no creyente necesita ser salvado del fuego. Esa es como la intención del versículo. Cuando están diciendo otros arrebátenlos del fuego, Judas está diciendo, ministren el mensaje de la salvación, la buena noticia, que Cristo es el Salvador. Después dice, a algunos trátenlos con misericordia, aún aborreciendo la ropa que ellos usan, ¿cierto? Aquí, ¿cómo se llama? No está diciendo que nosotros tenemos que ir con recelo, sino que también es otra imagen mental que la saca, o sea, que la saca de un versículo bíblico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel diciendo, quítate esas vestiduras viles. Jesús le dice a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, cuando dice que uno tiene que aborrecer la ropa manchada, no es que está aborreciendo a la persona, sino que el pecado. Las ropas manchadas habla de pecado. Y quería ir más Sodoma y Gomorra. ¿Me queda un minuto todavía o no, amigo? Te quedan 2 minutos. No sé, creo que estaba en la diapositiva anterior. No, no, más adelante. Un poco más adelante. Un poco más ahí, parece que ahí, la anterior. No, amigo, ese es el final. No, anterior, Balaam, Naín, Enoc, Apócrifos, Antiguo Testamento. Después. No, amigo, no lo pusiste, lo Ya, quitaste. ya, la cita no la tengo acá, pero aparte de la perversión sexual de Sodoma y Gomorra, si se van a Ezequiel, lo buscan, no tengo la cita, esa no era solamente la perversión que llevó a Dios a destruir a esos pueblos, sino tenía que ver mucho con la compasión, con la misericordia de ellos hacia las otras personas que no tenían misericordia, con los necesitados. Entonces, de alguna forma también Judas no solamente lo que estaba diciendo era solamente por falsos maestros que se introducían con este tipo de doctrinas, sino que también la falta de misericordia, la persona que no promueve la falta de misericordia o no enseña que es necesaria, sí es un falso maestro. Y para terminar, quería decir lo siguiente, en el contexto sociopolítico de ese momento era muy distinto a lo que vivía el pueblo de Israel cuando Dios los rescató de Egipto y los destruyó en el desierto. Pero el ejemplo era tan real para ese tiempo de Israel como para el tiempo
de Judas, que escribe la epístola, y para el tiempo de nosotros también. Lo mismo cuando nombra a Caín. Entonces, de alguna forma, siempre hay falsos maestros. Siempre hay falsos maestros en todos lados, en donde nos congregamos, solamente que tenemos que tener cuidado y animarnos en la fe los unos a los otros, como dice el versículo, uno de los versículos finales, que es como el antídoto que nosotros tenemos, la comunión en el Espíritu, y eso. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Quisiera hacer mención también a un elemento súper clave que nos ayuda a entender por qué Judas usa tanta referencia del Antiguo Testamento. Y es que tiene que ver con su propia historia personal, en donde recordemos que los judíos cuidaban y criaban a sus hijos varones para ser discípulos de algún maestro en el templo. Y parte de esta enseñanza hacia los hijos tenía que ver con que debían memorizar los 5 libros de la Torá de memoria, y algunos teólogos creen que el examen era que el rabino agarraba uno de los rollos, lo abría y decía, empezaba a leer el versículo y se detenía, y se supone que el discípulo debía repetir el versículo que estaba ahí, la continuación del versículo. Esto a los 12 años. Después de pasar esta prueba, debían aprenderse de memoria el resto de lo que el maestro de la ley consideraba como libros de inspiración divina, y ahí había otro filtro. Por lo tanto, el nivel de conocimiento de los niños de estas aldeas era tremendo respecto del conocimiento de la ley. Y había un tercer filtro que tenía que ver con que no solo debía aprenderse las escrituras, sino que además debía aprenderse las prédicas, como trayéndolo como al contexto actual, tenía que aprenderse las prédicas de su rabino. Como que si yo dijera, ok, me voy a aprender todo el Antiguo Testamento y más encima me tengo que aprender todas las prédicas del pastor Jairo y repetirlas todas tal cual el pastor las dice. Solo así podía ser escogido un discípulo de tal o cual maestro. Cuando revisemos Job, también vamos a profundizar un poco sobre esta idea de el libro de Enoch, que habla sobre este mundo espiritual que al parecer tiene a muchos seres habidos y por haber, y que de alguna u otra manera conviven con Dios, o que convivían con Dios. Es difícil de hacer esta distinción, pero el punto está en que, como parte también de esta contextualización histórica, debemos recordar y reconocer que Judas era un judío, muy judío, que le estaba escribiendo a otros judíos que eran igual de judíos que él, por lo tanto usaba a propósito un lenguaje que los judíos de ese entonces podían entender a la perfección, y que para nosotros hoy por hoy es igual un poco confuso, o quizás no confuso, pero sí un poco que necesitamos darle varias vueltas para poder entender el sentido y la profundidad que Judas quería darle a cada una de sus palabras. Dicho esto, vamos a pasar a los grupos pequeños. Les voy a mostrar el IBR de esta semana. Y en el IBR de esta semana hay una pequeña diferencia respecto del IBR de la semana pasada, porque en la parte de aplicación práctica le añadimos una pregunta que en realidad es súper sencilla, y es: ¿cómo te fue con el desafío anterior? Que es el que estaba inmediatamente antes, en el IBR anterior. Recuerda que quien ya hizo su IBR, ¿cómo? Fue por una, no, mira, no fue intencional. Vamos a desactivar el audio ahí que se filtró.
En el IBR de Primera de Juan había que hacer un desafío práctico. En el IBR de Judas hay que reportar cómo nos fue con ese desafío práctico anterior. Para las personas que aún no han entregado el IBR, les animamos a ponerse al día lo más pronto posible, porque se les van a juntar los desafíos prácticos y se van a estresar. Y no queremos que eso suceda. Entonces, vamos con las preguntas de interpretación. Hoy día vamos a ser buenos y les vamos a preguntar a ustedes cuál quieren responder. La primera pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de Judas al escribir la carta? ¿Y cuál es esa salvación en común a la que hace referencia el apóstol, o al siervo, al hijo de María y de José, o hermano, medio hermano de Jesús? La segunda pregunta dice, ¿por qué Juan dice que el arcángel Miguel no se atreve, ojo con ese no se atreve a condenar al diablo, y le dice en cambio que el Señor te reprenda? Profunda esa pregunta. Número 3, ¿qué significa seguir el ejemplo de Caín, Balaam y Coré? Cuarta pregunta, Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Padre y reconocer a Jesús como el enviado del Padre. ¿Qué es necesario hacer, según Judas, para alcanzar la vida eterna? Y la número 5, ¿qué es en lo práctico? Mantenerse firmes en la fe. La primera persona que diga un número ahí en el chat, nos quedamos con esa pregunta y nos vamos a los grupos pequeños. Son 2 preguntas. Escojan ahí la número 2. ¿Por qué Juan dice que el arcángel Miguel no se atreve a condenar al diablo y le dice en cambio que el Señor te reprenda? ¿Y cuál es la segunda pregunta? La número 1. ¿Cuál es el objetivo de Judas? Perfecto. Entonces vamos a copiar estas preguntas. Las vamos a dejar aquí en el chat. Cópialas por favor antes de separarnos en grupos pequeños. No, pero quedan en el chat. Ah, ya quedan en el chat. Bacán. Me parece que sí. Nos vamos a dividir entonces. Nos reunimos de vuelta a las 22:10. Vamos a tener 10 minutos para cada pregunta. Entonces, 22:10. Regresamos. En cuanto pueda habilitar los grupos. Seleccionar el grupo, aquí está. Asignar. Entonces, no sé si Nico está disponible. No, ya. Súper. Entonces, Chichi. Y tururú, tururú. Sí, nada, ¿cómo está? Y ahí estamos todos. Me queda un grupo con más gente, voy a cambiarlo. Ya, ahora sí. Recordemos entonces que a las 10:10 volvemos. 10:15, ya devolver los minutos que nos gastamos haciendo lo demás. 10:15. Vamos a detener la grabación igual. Vamos a despedirnos entonces para todos. La sesión no quedó grabada de la conversación para que puedan venir el día jueves. Eso, que estén muy bien, que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo. Les envío mañana en la mañana la grabación y los reportes y les digo también cuáles van a ser los versículos que vamos a armar que vamos a hacer código de colores de Daniel, porque no vamos a hacer los 15. Chao, gracias.